En el vídeo anterior vimos ventajas y desventajas del TDD y entre algunas de las desventajas o inconvenientes vimos que aprender la técnica pues era un reto, era difícil, ¿vale? Y también vimos que otro inconveniente es que hay tests que son muy difíciles de escribir y que requieren de gente experta en el desarrollo de test, ¿no? Entonces nos surge la pregunta si puedo aplicar TDD con un equipo que no sea experto, ¿vale? Entonces, la respuesta es que si todo el equipo es principiante, pues no, porque vas a tener partes que no vas a saber hacer, no vas a poder aplicar, ¿vale? Pero no es necesario que todos sean expertos, ¿vale? Divido aquí las funciones que son capaces de hacer pues alguien que se mete por primera vez en TDD, alguien que ya lleva pues varios proyectos y alguien experto, ¿vale? Un principiante en esta técnica pues es capaz de escribir como principiante pues es capaz de escribir un test unitario previo al código correspondiente, ¿vale? Si hemos visto, los test unitarios son parecidos a estos que hemos estado viendo aquí, ¿vale? Pues esto, un programador principiante, aunque acabe de salir de la carrera, pues esto es capaz de escribirlo. O sea, traducir el ejemplo concreto en un test así, ¿vale? Es capaz de hacerlo. Entonces los tests unitarios, un principiante los puede llevar a cabo. Y además de construir los tests, un principiante es capaz de escribir código suficiente para hacer pasar estos tests que fallen, ¿vale? Pues es capaz de hacer código para hacer pasar estos tests que eran fáciles de hacer y también para hacer pasar tests difíciles, tests funcionales o tests, ¿vale? Al fin y al cabo es un programador, sabe programar y le estás dando una especificación, un requisito y tiene una herramienta, un botón que le va a dar y va a estar fallando el test hasta que lo haya conseguido hacer. O sea que si sabe programar, pues sabe escribir código suficiente para hacer pasar prácticamente cualquier tipo de test que esté fallando, ¿vale? Y tiene la herramienta para ello. El intermedio, vamos a poner un poquito más grande, ¿vale? Pues es capaz de hacer más cosas. Por ejemplo, es capaz de practicar lo que hemos visto antes de arreglar los bugs guiados por los tests. Es decir, cuando surge un bug, decir, no voy a ir directamente al código y arreglarlo, sino sé que tengo que escribir un test que reproduzca el bug. Y cuando ya tenga ese test, entonces escribiré el código, ¿vale? Es capaz de hacer esa práctica, ¿vale? Ya le resulta innata. Luego, pues es capaz de descomponer una funcionalidad de un programa, pues en una secuencia de tests unitarios, ¿vale? Ya tiene práctica en el desarrollo de test y pues sabe descomponerlo en tests específicos. Luego, también pues conoce y puede nombrar diferentes tácticas para guiar a sus compañeros pues en las escrituras de test, ¿vale? Pues por ejemplo, pues puede decir, mira, si te encuentras un algoritmo recursivo, primero escribe un test que teste simplemente el fin de la recursión, ¿vale? Cuando hayas acabado con ese test, entonces sigues con otro que haga tal cosa, ¿vale? O sea, según lo que te vas encontrando que hay que testear, pues sabe dar recomendaciones a otros, tácticas para llevarlas a cabo, ¿vale? Luego es capaz de detectar elementos reutilizables en los tests. Hemos visto que los tests también hay que refactorizarlos, ¿vale? Y también van a tener, cuando la aplicación crezca, los tests crezcan, van a tener muchas partes reutilizables. Muchas veces en la parte de setup, ¿vale? Entonces, bueno, pues un intermedio sabe hacer esa refactorización en la parte de los tests, que es más difícil de ver, ¿vale? En la parte de código, pues estamos acostumbrados, nos han enseñado, pero en la parte de test, pues es más difícil verlo. Y luego, pues es capaz de proporcionar y elegir herramientas de prueba específicas para cada situación, ¿vale? Pues sabrá que si quiere probar una clase y sus métodos, pues va a coger un framework de test unitarios, pero si luego quiere probar la interfaz de usuario en el navegador, pues sabe que existe una herramienta, pues conocerá Selenium u otras herramientas alternativas, entonces sabe qué framework necesita para cada caso, ¿vale? Alguien que acaba de empezar, pues no.
no conoce todavía todas esas herramientas. Y luego pues ya un programador experto en TDD pues es capaz de establecer un roadmap, pues es capaz de saber, pues vamos a empezar primero por estas funcionalidades, luego iremos a estas, luego a estas otras, porque sabe cómo ir pues haciendo, yendo de lo fácil a difícil y cuáles, cómo están acopladas unas de otras para desacoplarlas, cómo repartir trabajo que no vaya a interferir uno con otros, ¿vale? Es capaz de planificar el desarrollo de los tests y en qué orden llevarlos a cabo y cómo dividirlos y todo. También es capaz de aplicar TDD con diferentes paradigmas de diseño, con diferentes técnicas. Aquí hemos visto, lo hemos aplicado con programación orientada a objetos, ¿vale? Pero si por lo que sea el requisito es utilizar un lenguaje funcional, pues es capaz de aplicar TDD con un lenguaje de programación que sea funcional y que no admita programación orientada a objetos. O sabe hacerlo con programación dirigida por eventos, aplicar TDD con un lenguaje que admita pues esto, Event Driven Development. Es capaz de aplicar TDD en muchas situaciones, para muchos tipos de lenguajes y de técnicas. Y luego también es capaz de aplicar TDD con diferentes dominios técnicos, pues a la interfaz de usuario, a la base de datos, si tienes que probar la persistencia de la base de datos, ¿vale? Si se graban bien los datos, si no se graban, cómo hacer esos tests para que no consuman mucho tiempo, porque pues, el acceso a base de datos consume más tiempo, ya no consumirá esos milisegundos que estamos viendo, entonces es bueno saber, según el elemento que estemos probando, pues saber aplicar TDD correctamente, ¿no? Entonces un experto lo que nos va a proporcionar es todo esto. Entonces puede haber, el equipo no es necesario que sea experto, siempre conviene que haya al menos uno, pero puede haber varios programadores noveles aplicando TDD y aprendiendo la técnica.